Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Josefina y yo les voy a hablar sobre rehabilitación de la deglución en adultos, que es lo que realizamos en el hospital, ¿sí? Para empezar, quería como enmarcar y poner en contexto desde qué enfoque abordamos los trastornos de la dilución, ¿sí? En lo que vemos mucho más, digamos, que lo que es la parte motora, digamos. Fíjense como en esta imagen, como que la masticación y la dilución se encuentran dentro de algo mucho más grande que es la alimentación, ¿sí? Y dentro de la alimentación, ay, perdón, me distrae que me llegan las... ay. Dentro de la alimentación, ¿sí? Comienza mucho antes de que el alimento ingrese en la boca, ¿sí? Comienza desde que se elige el alimento, está también atravesado por todo lo que es cuestiones culturales, emocionales, ¿sí? Toda nuestra vida está atravesado por momentos donde todo nos lleva a alimentarnos, ¿sí? Entonces nos quedamos cortos en el abordaje si solo tratamos a la deglución como un acto puramente motor, porque también lo que pasa es que comemos con todos los sentidos, ¿sí? Influye mucho la visión, el efecto de la comida, en lo auditivo también. Así que vemos algo como mucho más integral. Y hablando específicamente de lo que es la deglución, ¿sí? Eh, un poco nos pasa también que hay como por ahí parámetros de normalidad y de patología, ¿sí? Pero la realidad es que la dilución es un proceso que es dinámico en el sentido de que está todo el tiempo adaptándose y habiendo una coordinación neuromuscular en tiempo real, ¿sí? Que se adapta a la variabilidad del bolo, al entorno. No es lo mismo si tragamos una pastilla que si tragamos agua, que si tragamos algo sólido. No es lo mismo si comemos nerviosos que si estamos tranquilos. No es lo mismo la deglución tranquilos en nuestra casa que en un estudio como la videodeglución, ¿sí? Eh, entonces es totalmente dinámico y se va adaptando. Lo mismo se va adaptando quizás a la edad, que también que sabemos que, bueno, como justamente estaban viendo en la charla anterior, que van habiendo cambios en la fuerza, en la coordinación, ¿sí? Y el sistema se va adaptando a eso. Entonces, muchas veces pasa que hay también como una sobrepatologización, ¿sí? Hay muchas veces hay pacientes donde tienen una deglución funcional que por ahí no encaja dentro de lo que en el libro vemos como deglución normal, pero la realidad es que cada vez se está estudiando más que hay tantas formas de tragar como personas, entonces por eso también, digamos, debe haber un equilibrio entre lo que es la eficacia, así que la persona pueda recibir toda la nutrición e hidratación que necesita, la seguridad, ¿sí? La protección de la vía aérea, de que el alimento no llegue a la vía aérea y a aumentar el riesgo de una infección respiratoria, ¿sí? Y a la calidad de vida, ¿sí? Entonces es como que se da todo este proceso. Bien, y para enmarcar un poco, sí, nos centramos en lo que es el modelo de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Donde no solo nos basamos en lo que es la función y la estructura, ¿sí? Sino en el impacto que esta alteración tenga en la vida cotidiana del paciente, ¿sí? En las actividades, en la participación social, ¿sí? Porque sabemos esto, muchas veces los pacientes con alteraciones en la deglución se aíslan, se deprimen, ¿sí? También los factores ambientales. Hoy en día tampoco hay muchos lugares donde vos vayas a comer y haya algo adaptado para pacientes con disfagia. Quizás en otros países está empezando a haber un poco más, pero bueno, todo esto influye, digamos, en la afectación de esta condición en cada paciente. Por eso la atención debe ser centrada en el paciente y... ay, perdón. Paren que no me estaría pasando.
Bueno, y no podemos quedarnos con recetas, digamos, genéricas o ejercicios como para todos igual. Paren que no me está pasando la diapositiva, no sé por qué. Ahí está. Bueno, entonces un poco fuimos pasando, como cambiando un poco el paradigma, sobre todo en el abordaje de las alteraciones en la deglución, ¿sí? De una práctica más basada en el síntoma y algo más automático y genérico para todos, como el hecho de que el paciente tosa con líquidos y enseguida darle espesante, o si tiene dificultad con sólidos, licuarle y procesarle toda la comida así como está. O la maniobra de chin down para todos cuando hay alguna alteración en la deglución. Ejercicios aislados, ¿sí? Movimientos de musculatura, digamos, aisladas sin evidencia y sin estar conectados a la función deglutoria. Y pasamos más a lo que es una práctica más basada en la evidencia y en la función, ¿sí? La deglución se rehabilita tragando, digamos, o sea, en la función. Utilizando también, bueno, ya más adelante voy a explicar bien cómo manejamos estos tratamientos, ¿sí? Pero siempre basados en la función. En una intervención ecológica, ¿sí? Intentando integrar a la vida del paciente estas recomendaciones, estos recursos, y siempre las decisiones compartidas, tratando de todo el tiempo estar, digamos, negociando y hablando con el paciente sobre, digamos, las posibilidades y lo que se quiere llegar a lograr en los tratamientos. Bien, y es importante recordar que la disfagia es un síntoma donde va a haber una causa subyacente, sí, que lo genere, que es muy variado los diagnósticos que pueden generar la disfagia, ¿sí? Tanto accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, demencia, ¿sí? Cáncer de cabeza y cuello, enfermedades neuromusculares, y no va a ser el mismo abordaje en cada patología. Por eso, bueno, es tan importante el trabajo interdisciplinario para el abordaje de estos pacientes y también destacar que si un paciente viene con disfagia, es importante encontrar y ahondar un poco más en cuál es la causa que le está generando este síntoma, porque es muy importante para después el tratamiento, ¿sí? Porque no va a ser el mismo y incluso puede ser contraproducente dependiendo la causa, ¿sí? Bien, y bueno, un poco también tener en cuenta esto, no solo la dimensión biológica de lo que le está causando la alteración en la deglución, sino la dimensión psicológica y la dimensión social que va a contribuir y va digamos, a determinar el impacto en la calidad de vida que tenga esta alteración en el paciente. Bueno, y acá quería mostrarles un poco cómo es el algoritmo de que nos llegan los pacientes a la consulta, ¿sí? En general, el paciente le llega a ustedes o a otros médicos de otras especialidades con una queja en la deglución, con el síntoma, digamos, y en general los envían a hacer una videodeglución, el paciente llega con diagnóstico de disfagia y ahí nos llega a nosotras con la derivación para rehabilitación fonoaudiológica o de la deglución, ¿sí? Y acá algunas cosas que por ahí, para tener en cuenta, ¿sí? Primero que muchos pacientes nos llegan con el diagnóstico de disfagia y sin por ahí tener, digamos, la causa o qué lo está causando. Eh, y por el otro lado, las videodeglución muchas veces nos llega el informe sin el video y el informe la verdad que es como algo por ahí subjetivo de lo que alguien vio de esa imagen y muchas veces no refleja lo que verdaderamente le está pasando al paciente. O bueno, llegan pacientes etiquetados con diagnóstico de disfagia cuando no entienden bien qué es o qué se los está causando. Entonces, y por otro lado también las 10 sesiones de fonoaudiología, que obviamente es algo burocrático de las obras sociales, pero también muchas veces el paciente ve, uy, 10 sesiones, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer? Es como que genera quizás un malestar en el paciente o también por cuestiones económicas. A veces
cuando se lo hace particular es como 10 sesiones, ya lo ven como algo imposible quizás y es como capaz no llegan a la consulta. Y muchas veces, bueno, ahora más adelante les voy a contar, pero hay pacientes que no necesitan 10 sesiones de rehabilitación. A veces con una evaluación y con alguna sesión de pautas o de algunos ejercicios que se lo entrena al paciente, estamos, ¿sí? Por eso lo que estaría bueno también es que, obviamente, además de las quizás 10 sesiones por una cuestión de que la obra social los apruebe y todo, que también se le envíe una orden quizás de evaluación de la deglución, ¿sí? Porque nosotras hacemos la evaluación tanto en pacientes internados como en ambulatorio, ¿sí? Y lo que hacemos, o sea, como muestra en esta imagen, ¿sí? La base es la entrevista al paciente, ¿sí? Donde vemos bien, indagamos sobre el impacto de la alteración en la vida cotidiana, cómo el paciente autopercibe esta dificultad, cómo son sus hábitos, el impacto emocional, los síntomas, los antecedentes, la medicación, bueno, todo lo que va en base a su dificultad y sus antecedentes. Después, por otro lado, hacemos la evaluación clínica, no nutritiva y nutritiva, donde valoramos la valoración de pares craneales, las estructuras, y valoramos con alimento la evaluación clínica. Y la evaluación instrumental como un estudio complementario, ¿sí? Que no podemos hacer un diagnóstico solo con un estudio instrumental, ¿sí? Eh, Porque, como les decía, es ese momento donde el paciente está en una situación de estudio y eso no puede reflejar quizás si el paciente tiene fatiga o otras cuestiones, o mismo también que quizás en ese momento de la videodeglución o de la FES el paciente no hubo pasaje a vía aérea en ese momento y quizás también el paciente no nos llega a consulta por eso y es un paciente que necesita algún asesoramiento de nuestra parte, ¿sí? Y muchas veces la evaluación clínica nos indica que el paciente quizás hay alto riesgo de aspiración porque hay signos clínicos muy claros y no los mandamos a hacer una videoevolución donde hay riesgo de que haya pasaje a vía aérea con el contraste y pueda ser un riesgo para el paciente. A veces hacemos algunas sesiones para ver si se puede mejorar un poco y recién después. Entonces, bueno, por esto es importante por ahí hacer como toda la evaluación completa y también nosotras determinar en ese paciente cuál es el estudio más, o sea, que le beneficie más o que nos dé más información también, porque sabemos que hay pacientes que por ahí tuvieron intubación prolongada o que queremos ver más la sensibilidad o estructuras laringeas y les vamos a pedir una FES, y hay otros pacientes que brinda más información una videoevolución porque quizás queremos ver la fase esofágica. Entonces también eso lo vamos determinando en base a la evaluación clínica, ¿sí? Entonces, en base a todo esto, recién ahí podemos determinar un abordaje o un plan de tratamiento personalizado para ese paciente. Y por otro lado, lo que quería mostrarles también es que esta es una escala que se llama escala PAS, ¿sí? Cada vez hay más lugares donde la están utilizando para puntuar estudios instrumentales, ¿sí? Pero como ven, en general en los informes, igual hoy en día llega al paciente aspira o no aspira contenido a vía aérea, ¿sí? Como mucho, si tenemos mucha suerte, nos ponen con qué consistencia es, ¿sí? Pero fíjense la variabilidad que hay, ¿sí? Entre en el puntaje, ¿sí? Desde 1, que el material no ingresa a la vía aérea, hasta 8, que ingrese a las vías respiratorias. Y no solo se ve si el material o a qué nivel ingresa, ¿sí? Si penetra o aspira, sino también cuál es la respuesta biológica del paciente ante esa aspiración, ¿sí? No es lo mismo si el paciente aspira a la vía aérea y lo expulsa, ¿sí? Si tiene reflejo, a que el material ingresa a las vías respiratorias, como el máximo puntaje que es 8, pasa por debajo de las cuerdas y no hay ningún esfuerzo para expulsarlo, ¿sí? Esto también nos sirve a nosotras para, para determinar el plan de tratamiento en la rehabilitación. Y acá algo muy importante también es, bueno, esta, digamos, por ahí linealidad o no linealidad, digamos, entre lo que es la aspiración a la vía aérea y el riesgo de neumonía, ¿sí? Que muchas veces
parece como, bueno, si el paciente se está aspirando, va a ser una neumonía y no es tan así, ¿sí? La neumonía es multifactorial. Y vemos en este cuadro que es muy interesante porque vemos que hay un alto riesgo de generar una neumonía cuando tenemos una pobre higiene oral, cuando hay una alteración en la válvula laríngea, así donde hay aspiración a la vía aérea y el sistema inmune del paciente se encuentra disminuido, ¿sí? Pero fíjense cómo de un riesgo alto a un riesgo bajo pasamos simplemente considerando el factor que es algo totalmente controlable, que es la higiene oral, ¿sí? Entonces, bueno, van a ver que nosotras también hacemos mucho hincapié en educar al paciente y a la familia muchas veces para mantener esta higiene de la boca, ¿sí? Para disminuir el riesgo cuando estamos frente a un paciente que tiene, que sabemos que está en riesgo de que haya aspiración a la vía aérea, ¿sí? Entonces, esta información también la tenemos en cuenta a la hora de tratar a un paciente eh, con disfagia o con alteraciones en la deglución. Bueno, y un poco esto, quizás esto de decir o de generalizar como, bueno, si hay riesgo de aspiración, vas a hacer una neumonía, ¿sí? Es que muchas veces nos llegan pacientes con quizás creencias o cosas que les dijeron. Estos son extractos literales de pacientes que en el consultorio nos han dicho, me dijeron que no traigan ni mi saliva porque me puedo broncoaspirar, o trago los líquidos con miedo porque el médico me dijo que me puede ir agua a los pulmones, o no puedo comer nada porque estoy comiendo por sonda, ¿sí? Son muchas de las creencias o cosas que el paciente quizás a veces interpreta, porque a veces no los transmitimos del todo bien, y el paciente llega a la consulta, nos llega mucho con mucha ansiedad, con miedos. Entonces es importante la forma en la que comunicamos y por ahí también al paciente no comunicarle solamente, bueno, el riesgo, te puedes broncoaspirar, sino también que el cuerpo, su cuerpo tiene un sistema de defensa, ¿sí? Eh, y también tener en cuenta que cuando les decimos esto de no tragues la saliva porque te podés broncoaspirar, el paciente, literalmente han llegado pacientes que escupiendo en un tupper por eso. Y eso es contraproducente después para, eh, para la evolución del paciente y para que el paciente mejore en su sistema deglutorio, ¿sí? Y acá un poco brevemente sí quería comentarles esto, el efecto del estrés y la ansiedad y el miedo en el sistema glutorio, ¿sí? Sabemos que se activa el sistema límbico y esto hace que las emociones alteren los centros de control del tronco encefálico y puede generar, digamos, un bloqueo en el disparo de glutorio, un retraso en el disparo de glutorio, ¿sí? Puede afectar directamente la deglución, aunque parece que no, pero afecta un montón. También pasan modificaciones en la saliva, se modifica la consistencia del flujo, o también puede aparecer serostomía. También la coordinación respiratoria, sabemos que cuando tragamos hay una coordinación, respiración, deglución que es muy importante para la seguridad y esto cuando el sistema, o sea, todo nuestro sistema nervioso está en estrés, en alerta, en ansiedad, puede verse alterado también, incluso el tono muscular también, aumenta el tono muscular y altera directamente la deglución. Entonces podemos tener pacientes que tengan deglución normal o que no haya ninguna particularidad en su anatomía y que se vea alterada la deglución, o también agravar una alteración existente, ¿sí? Podemos pasar de una disfagia leve capaz a una moderada o severa por esto, porque se le sume, digamos, estos efectos de estrés y ansiedad. Entonces, bueno, como fui diciendo anteriormente, la decisión terapéutica no va a depender solo de la aspiración, ¿sí? Sino que vemos a la persona en su totalidad, ¿sí? Es muy importante, obviamente, la cantidad y el bolo, o sea, qué consistencia el paciente se aspira, ¿sí? Pero también es importante en qué condiciones clínicas está, si tiene comorbilidades, cómo está nutricionalmente, su sistema respiratorio, ¿sí? Qué enfermedad de base tiene. Si está con alguna medicación, tratamiento, sí, sabemos que las medicaciones a veces influyen mucho.
qué hábitos alimentarios tiene, rutinas, horarios, cuál es su entorno, cuáles son los gustos y preferencias del paciente, ¿sí? También la cultura, porque eso cambia mucho. La contención que tenga familiar y emocional, si tiene cuidadores, si tiene una familia que responde, que está ahí, que contiene o no, y el impacto en la calidad de vida. Así que, porque la idea también es al paciente, digamos, devolverle este placer por la comida. Así que en general es lo primero que se afecta cuando hay una alteración en la deglución y eso afecta un montón la calidad de vida. Y se hace un círculo vicioso, digamos, donde el paciente cada vez empeora más su sistema deglutorio por esto también. Y acá un poco el abanico de lo que nosotras trabajamos en la consulta y en la rehabilitación, ¿sí? Como dije, cada paciente se aborda de una manera diferente, o sea, incluso dos pacientes con la misma severidad de la disfagia a veces hacemos dos planes de tratamientos completamente distintos por todos los factores que mencioné anteriormente que tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces quería mostrarles así en general un poco lo que trabajamos, pero bueno, tengan en cuenta eso, que no, que este es el abanico, digamos. Por un lado tenemos lo que es el abordaje indirecto, ¿sí? Donde trabajamos mucho y este es un pilar fundamental, el que trabajamos, que es la educación al paciente y la familia, ¿sí? Al paciente le enseñamos cómo funciona su sistema deglutorio, la fisiología, cómo funciona el reflejo de la tos, ¿sí? A la familia les enseñamos cuando es necesario, cómo realizar la maniobra de Heimlich si el paciente tiene algún tipo de ahogo, damos pautas de deglución segura, trabajamos mucho sobre la higiene oral, les explicamos que esto minimiza el riesgo de hacer una infección respiratoria. También trabajamos modificaciones ambientales, el entorno, el llevar al paciente. Muchas veces los pacientes comen enfrente de la televisión y eso perjudica también la atención a la hora de comer. Entonces, bueno, en síntesis, trabajamos postura, la textura, los horarios, eh, los hábitos que el paciente tenga y adaptarlo quizás si es necesario a la toma de medicaciones, por ejemplo, en enfermedades neurológicas, también qué tipo de utensilios usa. También trabajamos mucho sobre recomendaciones y derivaciones en cuanto a lo que es el estilo de vida del paciente, ¿sí? Porque hay factores como el tabaquismo, el sedentarismo, el manejo del estrés, que influye mucho, bueno, como mencioné antes, el tema del estrés, pero también hay, hay estudios eh, que reflejan que hay una relación entre, digamos, el cuerpo en su totalidad y la deglución, ¿sí? Cuando el paciente realiza ejercicios de fuerza, ¿sí? Puede haber una mejora en lo que es en la deglución, ¿sí? Y en pacientes sedentarios puede haber una disminución de la fuerza también digamos, en toda la musculatura. Y bueno, hacemos las derivaciones interdisciplinarias necesarias, ¿sí? Trabajamos, bueno, con casi todas las especialidades, ¿sí? Pero sobre todo con otorrino, nutrición. Trabajamos mucho con salud mental también, eh, y entre otras, ¿sí? Y lo que es el abordaje directo, también trabajamos mucho lo que es la etapa preoral, ¿sí? La preparación del sistema con la información sensitiva previa, lo que es el olfato, la vista, la anticipación, porque eso prepara al sistema para que la deglución sea más eficiente. También ejercicios de regulación del sistema nervioso, por esto que les comentaba, hay pacientes que vienen en un estado de ansiedad muy importante, entonces trabajamos ejercicios de respiración diafragmática, ¿sí? Para activar el sistema nervioso parasimpático y que el paciente pueda llegar al momento de la dilución de la mejor manera posible. Trabajamos la estimulación sensorial, en los casos que es necesario, obviamente, con activación de receptores intraorales, maniobras de deglución voluntarias, ¿sí? Con reeducación motora específica. La rehabilitación siempre es basada en alimentos, obviamente siempre que se pueda, ¿sí? Que sea seguro para el paciente.
siempre la idea es usar bolos reales, adaptando la consistencia y volumen, y si el paciente se aspira, digamos, a la vía aérea, trabajamos mucho con ay, con activación, información térmica, ¿sí? Con frío, con chips de hielo, por ejemplo, ¿sí? Como que la idea es siempre estimular al disparo de glutorio desde lo sensitivo. Y trabajamos mucho también con ejercicios de tos y ejercicios de cierre glótico, ¿sí? Para fortalecer la musculatura expiatoria y el cierre laríngeo, ¿sí? Para defender la vía aérea. Bueno, otra vez se me trabó. A ver, ahí está. Bueno, y esto es un poco los fundamentos de nuestra terapia, ¿sí? Porque para generar cambios y cambios a nivel cerebral, sí, trabajamos con los principios del aprendizaje sensorio-motor, como, bueno, como un poco mencioné, pero para enmarcarlo, lo que es la especificidad, sí, trabajar el gesto motor exacto con bolos reales, ¿sí? Trabajar la deglución como deglución, no ejercicios de fuerza aislados, quizás eh, sin entrenar, digamos, la deglución como tal. La repetición y la carga, ¿sí? Al paciente le damos la dosis de ejercicios, la cantidad de veces que recomendamos en el día, ¿sí? Porque sabemos que una práctica esporádica, 10 minutos por semana o 20 minutos por semana en la sesión, no va a generar cambios, ¿sí? Entonces, trabajamos mucho con esto, con la repetición. El feedback sensorial, sí, como dije antes, la información sensorial modula constantemente la respuesta motora, ¿sí? Entonces trabajamos mucho con esto, con el paciente. La transferencia, pasar de, digamos, lo que el paciente puede lograr en el consultorio a integrarlo en su vida cotidiana. Y la motivación, esto es lo más importante. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta quizás con como con alguna molestia a nivel faríngeo quizás, y no tienen quizás una alteración de la deglución como tal, o con los alimentos no tienen dificultad, pero es algo que notan un cuerpo extraño, etcétera, que muchas veces llegan a la consulta y la realidad es que no hay una queja clara del paciente, entonces digamos, si no hay motivación, si el paciente no le genera un impacto, no va a haber, no va a ser necesaria la rehabilitación, ¿sí? O este tipo de rehabilitación, si quizás el paciente necesita otra. Me dice que mi conexión a internet es inestable, así que si llega a cortar, avise. Bueno, entonces, como decía antes, combinando el tema de la motivación, es importante valorar, sobre todo lo hacemos entrevista previa, en qué etapa del cambio se encuentra el paciente, ¿sí? Porque, a ver, si está en una etapa de precontemplación, donde no, como dije, no reconoce el problema o no considera el cambio, el abordaje es más de información, de pautas, de reflexión quizás que necesita o derivaciones que necesita, pero no vamos a actuar en darle ejercicios o algo que quizás lo haríamos en otra etapa, ¿sí? En la etapa de contemplación ya el paciente en general toma conciencia del problema, empieza a considerar la posibilidad de cambio. En general en esta etapa es cuando los pacientes empiezan con miedos. Como con miedos más inespecíficos, ¿sí? Entonces, la idea en esta etapa, bueno, es también darles la información y calmar al paciente de que se pueden hacer, hay estrategias, hay recursos para hacer para que pueda mejorar. Después, lo que es la preparación y toma de decisiones, en cambio, ya el paciente ya está como listo, digamos, para poder implementar nuevas conductas, estrategias, ya con otro compromiso y bueno, el mantenimiento cuando ya lo integra a la vida cotidiana. Pero esto para mostrarles que no solo hay todos esos factores que mostré anteriormente, sino también en qué estado se encuentra el paciente frente a su problema para, para poder tomar acción. Eh, y también lo que me olvidé decir es que quizás por ahí muchas veces se piensa o se hace a veces la frecuencia de las sesiones.
también las determinamos en la evaluación. No todos los pacientes necesitan una frecuencia de una vez por semana o más veces por semana, sino que muchos ya con brindarles la información, entrenarlos en los ejercicios que tengan que hacer en las dosis, ya después hacer controles más espaciados. Bueno, y por otro lado, otra de las intervenciones que hacemos es sobre la adaptación de la dieta y texturas. Esto es muy importante, porque muchas veces se tiende a, bueno, el paciente tiene que comer procesado y le ponen todo mezclado y se le dan un puré marrón al paciente y obviamente no va a ser lo mismo. El paciente no sabe ni qué está comiendo, ¿sí? Entonces, la información sensorial es fundamental. Para también la respuesta motora de la dilución, ¿sí? Entonces, siempre recomendamos al menos separar lo que son las proteínas del acompañamiento, por ejemplo, pero siempre como buscar que el plato tenga un cierto correlato con lo que comía antes el paciente, para que lo motive también un poco más a comer y para esto, para modular el sistema y que la dilución sea lo más eficiente posible. Y con respecto a estas consistencias, este es el protocolo ITSI, ¿sí? Es un protocolo que lo que busca establecer es un marco universal para describir texturas y alimentos y líquidos, ¿sí? La idea es que todos los profesionales conozcamos este protocolo, ¿sí? Porque muchas veces el paciente necesita una cierta textura, ¿sí? Y se torna como muy subjetivo, mismo cuando en los líquidos espesos, fíjense que tenemos de cero, líquido fino, ligeramente espeso, poco espeso, moderadamente, ¿sí? También determina como cuál es la consistencia de los líquidos que el paciente puede tomar y después las consistencias de lo que son los alimentos, ¿sí? La idea es que sea algo reglado, digamos, y que todos hablemos el mismo idioma, porque muchas veces el paciente se va a la internación y se vuelve o al geriátrico o a la casa y tiene que tener esta información para que sea lo más seguro posible, porque esta es una indicación, ¿sí? De los fonoaudiólogos indicamos una cierta textura en base a la evaluación y en base a las posibilidades del paciente, ¿sí? Entonces, bueno, esto quería mostrarles porque me parece importante eh, que hablemos todos el mismo idioma, ¿sí? Y acá, hablando de lo que son las consistencias y lo que son los espesantes, esto que el paciente tose, hay que empezar a espesar los líquidos, y es algo que nos pasa mucho, que quizás hay pacientes que, por ahí de la forma que se les transmite esta información, pacientes que por ahí piensan que porque el líquido esté espesado, es como si se solucionara el problema de la disfagia, así como, no, toma espesante eh, para que no tosa, digamos, ¿sí? Como para que mejore la deglución. Y no es tan así, ¿sí? Muchos pacientes, los líquidos espesados pueden ser incluso más peligrosos porque hay un aumento del residuo faríngeo que puede ser aspirado más tarde. ¿Sí? El espesante es muy pegajoso y se va pegando a las mucosas, ¿sí? Lo que genera también que disminuya la respuesta de reflejos protectores como el reflejo tusígeno, y hay más riesgo de aspiración silente. ¿Sí? Genera un impacto en la calidad de vida porque a muchos pacientes no les gusta el sabor, la textura, ¿sí? También está asociado a un incremento de ocurrencia de infecciones urinarias, fiebre y deshidratación. Entonces hay que tener algunas ciertas consideraciones a la hora de indicar espesantes, ¿sí? Porque también es importante. Muchas veces, sí, por ahí les indican el espesante y no les explican cómo prepararlo, entonces el paciente se toma un líquido súper espeso que no, que les puede generar mayor riesgo de aspiración, y a nivel pulmonar también. No es lo mismo aspirar agua, un líquido fino que el pulmón está preparado para absorber, que un líquido con espesante, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es
a la hora de indicar espesantes es tener una evaluación instrumental, ¿sí? Que determine, porque obviamente hay muchos pacientes que les es muy beneficioso el espesante, ¿sí? Pero no es algo como para indicar como, bueno, si tose, espesante, porque puede que no tosa porque está abolido el reflejo justamente por el espesante, ¿sí? Esto para tenerlo en cuenta. Bueno, y acá para cerrar quería mostrarles dos casos clínicos como para mostrar un poco esta como versatilidad en el tratamiento o esto de que cada tratamiento debe estar completamente centrado en el paciente, ¿sí? El primero es un paciente de 72 años, ¿sí? Tiene antecedentes respiratorios, está con medicación psiquiátrica. Fue derivado por el médico clínico con diagnóstico de disfagia. El motivo de consulta fue pérdida de peso y que dejó de comer por miedo porque tuvo un episodio de atragantamiento en el 2023. Hizo 30 sesiones de rehabilitación de la deglución con una fonoaudióloga y sesiones de psicología hace un año y viene con un estudio de videodeglución normal donde no se ven alteraciones de la seguridad y la eficacia. Y el paciente refería miedo a ahogarse, sensación de ahogo y expulsaba su saliva de forma voluntaria. Estaba con una gastrostomía hace 10 meses y refería que comía colaciones en momentos muy puntuales y muy fluctuantes, digamos. Hay momentos, y refería que era cuando estaba más tranquilo, podía comer y en otros momentos no. Estaba bajo peso y estaba con psicología, gastroenterología, neurología y nutrición. Nosotras le hicimos la evaluación, ¿sí? Donde la evaluación no nutritiva no encontramos ninguna particularidad. Y después a la hora de hacer la evaluación con alimentos, no se pudo valorar porque el paciente se negaba a tragar y se observaba que había un aumento de tensión de la musculatura orofaringe y cervical, lo cual bloqueaba digamos, el disparo de glutorio ante el miedo y necesidad de expulsar el alimento. Planteamos un plan de tratamiento de 5 sesiones, ¿sí? Donde trabajamos mucho el abordaje indirecto, ¿sí? Al paciente le explicamos, incluso grabó un video donde le explicábamos cómo funcionaba la dilución, el sistema de defensa, la tos, todo para que lo pueda ver en su casa en esos momentos. Trabajamos mucho la psicoeducación, bueno, como dije, el mecanismo de defensa, y el abordaje directo, donde trabajamos mucho la etapa preoral, estrategias de regulación del sistema nervioso, ejercicios de mindfulness trabajamos también, maniobras deglutorias y lo expusimos en un ambiente seguro a ir progresando, digamos, en cuanto digamos, dificultad de alimentos en la sesión y después transferirlo digamos, a su casa. Trabajamos también mucho adaptaciones posturales. Ay, no sé si, creo que le puse igual compartir sonido, pero, ay, no los veo. Ahí. Creo que se escucha. Si no se escucha, avísenme. A ver, Bueno, estoy acá, vine por razones de que no podía tragar ni tomar y no tenía forma de solucionarlo de ninguna manera. Había hecho sesiones de fonoaudiología con otras personas y no hubo caso. Hasta acá, vine un día. Me hicieron una demostración de que no me puedo ahogar, de que el cuerpo reacciona y me hicieron tomar confianza y fuerza y empecé a comer flan. Y así fui, después del flan, empecé a comer alfajor, Bueno, era después para comí mostrarles un poco el yogur. relato del paciente, así como él como él vivió, digamos, esta rehabilitación. Y bueno, finalmente ahora él está comiendo todo por vía oral y le retiraron o sea, se dejó de pasar alimento por el botón gástrico. Y el segundo paciente es un paciente que de 83 años con diagnóstico de ACV derecho, ¿sí? Lo vimos en internación. Era un paciente que tenía disartria, disfonía, anosognosia, sensibilidad intraoral disminuida, hemiparesia facial izquierda.
reflejo nauseoso ausente y la fuerza lingual y la tos estaban disminuidas, ¿sí? En la evaluación clínica hubieron signos de compromiso en la seguridad y la eficacia de la deglución y lo que indicamos fue alimentación enteral y rehabilitación de la deglución. Como recursos iniciales, trabajamos mucho la educación y la indicación sobre la higiene oral, estimulación sensorial con sabores térmico-táctil y con chips de hielo y ejercicios para estimular la tos y fortalecer la tos y dilución forzada en seco. Bueno, y para no hacerlo tan largo, el paciente fue mejorando, digamos, los signos clínicos y le indicamos un estudio de video de oclusión y le indicamos algunas colaciones a modo de estímulo. ¿Sí? Cuando hacemos la video de oclusión, encontramos que hay aspiraciones silentes donde contraindicamos la vía oral. Eh, Después se le dio el alta y empezó a vernos por consultorio externo. ¿Sí? El paciente seguía con la sonda nasogástrica y empezó por su cuenta a iniciar las colaciones porque el paciente no notaba ningún tipo de dificultad, ni él ni la familia, entonces él había iniciado por su cuenta, pero teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, se le indicó una evaluación instrumental donde en la FES pudimos ver que había sensibilidad ausente, las cuerdas vocales libres y móviles, la maniobra de compresión faríngea estaba disminuida y hubo ingreso del material a las vías respiratorias con una PAS 8, ¿sí? La más severa. Suspendimos evaluación, contraindicamos nuevamente la vía oral y continuamos la rehabilitación y también considerar la gastrostomía, ¿sí? Comenzó el paciente con rehabilitación de fonoaudiología a domicilio, que iba a su casa y controles mensuales, y nosotras indicamos el plan de ejercicios y la dosificación y trabajamos mucho en conjunto con la fonoaudióloga que iba a su casa. Bueno, fue evolucionando a lo largo del tiempo el paciente, nosotros le íbamos haciendo el seguimiento y en la última videoevolución, después de más o menos 5 meses, ya había retención en valécula y senos piriformes, pero ya no había pasaje a vía aérea con semisólido, con líquidos se encontraba en una PAS 2 con penetración, pero sin pasaje a subglotis, y se retiró la sonda y comenzó con la rehabilitación por vía oral y continuó con la rehabilitación a domicilio, ¿sí? Entonces, bueno, para mostrar un poco, ¿no? Que como hay un caso donde más de fagofobia, ¿sí? El primer paciente, donde las estructuras estaban conservadas e intactas, digamos. Por el otro lado, sí estábamos frente a una lesión. Por un lado, había una pérdida de sensibilidad aferente, lo que digamos, le afectaba la deglución. Y en el caso de fagofobia teníamos este bloqueo emocional. Ambos pacientes estaban con alimentación enteral, ¿sí? Pero uno totalmente anosognósico y el paciente con fagofobia con una ansiedad e hipervigilancia que le generaba una alteración en la deglución severa, ¿sí? Y vemos cómo el tipo de abordaje fue distinto en estos dos pacientes, ¿sí? En el paciente con fagofobia fue un abordaje más de tipo indirecto, donde se le brindó más información y se le más confianza al paciente, digamos, en su deglución. Y en el otro paciente, el abordaje fue bien directo, bien de estimulación sensorial, de entrenamiento neuromuscular y de la tos, ¿sí? Entonces, bueno, para finalizar, nuestro objetivo es educar y entrenar al paciente y su familia para que empiece a entender su propio cuerpo, su propia fisiología y para que utilicen las herramientas y maniobras en su vida cotidiana y que empiecen a ser como gestores de su salud y de su calidad de vida. Gracias.